Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación de Conavio a participar en esta semana de las especies exóticas invasoras. Es un tema muy relevante que en los últimos años pues ha amenazado a nivel mundial a la flora y fauna nativa, afectando muchas áreas y muchos ecosistemas. Y claro, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey pues no es la excepción, lamentablemente. Y bueno, primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Paulina Mata Laredo. Yo soy guardaparque del Parque Nacional Cumbres de Monterrey y hoy les vengo a platicar sobre el panorama general con datos actualizados pues de las exóticas y exóticas invasoras en el parque y sobre todo los proyectos que hemos tenido en colaboración con el GEF y con Conavio, que hemos tenido muchas metodologías para diversas especies. Les voy a mencionar qué nos ha servido, qué no nos ha servido, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos utilizados. Entonces, espero que esto les sirva también a ustedes para como antecedente por si van a empezar a trabajar con exóticas o también enriquecedora para nosotros para escucharlos, si tienen algún comentario, si tienen alguna recomendación, también estamos abiertos a eso. Bueno, primero que nada, voy a comenzar para los que no los conozcan. ¿Cuál es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey? ¿Dónde está ubicado? En este caso, pues es un área natural protegida federal del estado de Nuevo León. Es una de las más importantes en el estado, ya que nos abastece no solo a las comunidades que viven dentro, sino también a toda el área metropolitana de Monterrey. Nos abastece de aproximadamente el 70% del agua que consumimos. Entonces, en la parte más norteña y la que tiene el municipio que tiene mayor extensión dentro del parque, pues tenemos a Santa Catarina. En la parte central tenemos al municipio de Santiago y en la parte más al sur tenemos los municipios de Montemorelos y Rayones. Entonces, una de las cosas también pues a tomar en cuenta es que en esta parte de aquí de Santa Catarina y en esta parte de aquí central de Santiago son los principales, o se tiene más afluencia de turismo. En este caso tenemos la Huasteca, en este caso tenemos todo desde Cola de Caballo hasta Laguna de Sánchez. Y también tenemos dos parques dentro del Parque Nacional. Uno es estatal, que se encuentra aquí en Monterrey, que es el Parque Natural Estanzuela, y otro es el Parque Ecológico Chipinque, que se encuentra en el municipio de San Pedro. Estos pues reciben visitantes, cientos de visitantes cada fin de semana, y sabemos que estos parques pues son reservorios de muchas especies invasoras. Incluso hay unos parques, por ejemplo la estanzuela, que tiene especies exóticas que no se encuentran en ninguna otra área del Parque Nacional. Y bueno, en el caso particular de Chipinque ha sido nuestro laboratorio para crear nuevas metodologías, para intentar nuevas metodologías en algunas especies que se encuentran ahí, que son invasoras. Y bueno, es importante mencionar o volver a mencionar que hay ejidos y comunidades dentro del parque. Aproximadamente tenemos 19 ejidos y comunidades, 72 centros de población y que equivale como a más de 2.800 habitantes. Dentro de las amenazas que afectan al Parque Nacional, pues tenemos a lo que vemos aquí en rojo, que es toda la mancha urbana. El crecimiento de la ciudad ha ido en incremento a nivel exponencial y ya muchas áreas, por ejemplo, estas que vemos aquí, que son áreas naturales estatales, pues ya son prácticamente una isla, ¿no? Inmersa en la matriz urbana. Y bueno, esto cada vez genera más presión sobre el Parque Nacional. Y bueno, derivado de esto, pues tenemos varias amenazas. Una de las principales, pues es el cambio de uso de suelo, los incendios forestales que hemos tenido devastadores en los últimos años. Tenemos el turismo desordenado, tenemos también esta que nos compete para el día de hoy, que son las especies invasoras, ¿no? Entonces, eso es como que de manera general cuáles son las problemáticas del parque, cuáles son las amenazas, pero también
pues cuál es lo bueno, cuál es lo bonito, cuál es lo que queremos conservar, qué es lo que, para lo que estamos aquí también trabajando. En este caso, pues es para conservar nuestra riqueza natural. En el caso de, de la biodiversidad, pues tenemos dos tipos de ecosistemas, que sería bosque y matorral. En el caso de bosque, tenemos desde las zonas más altas de bosque de Ayarín, tenemos todos los gradientes, ¿no? Desde bosque de Ayarín, que son las zonas más altas, bosque de encino, bosque de pino, sus relaciones por ahí. Y en el caso del matorral, tenemos matorral submontano y matorral xerófilo, que sería el micrófilo, y el matorral rosetófilo. Entonces, bueno, también como les decía, aquí esta es la zona centro de Santiago, que recibe una mucha carga turística los fines de semana. Esta parte pues tiene mayormente bosque de pino y esta parte de acá de la Huasteca tiene mayormente pues matorral. Aquí está, me gusta mucho el contraste de esta parte de aquí que es Santa Catarina, porque de un lado tiene toda la zona árida de matorrales, matorral xerófilo y submontano, y del otro lado tiene la parte de bosque. Está muy bonito, que no muchos conocen, no muchos saben que Santa Catarina también tiene bosque. Y bueno, todo esto alberga una gran diversidad tanto de flora y fauna. Contamos con más de 3.000 especies y bueno, destacamos pues las que están en alguna categoría de riesgo, pero también que son endémicas de la región. En este caso, por decir, en las zonas más eh, áridas, pues tenemos diferentes cactáceas que están en peligro. Esas dos especies en particular que son endémicas tienen una distribución muy restringida, que es el agave, el maguey huasteco y el agave noa, que también están en una categoría de riesgo. Tenemos también en diferentes grupos en cuanto a vegetación y en cuanto a fauna, desde insectos, por ejemplo, es ruta también de la mariposa monarca, y tenemos nuestras especies prioritarias como la cotorra serrana oriental y el tan famoso oso negro, ¿no? Entonces, bueno, eso es como nuestra riqueza natural. Pero pues también enfocándonos a esta amenaza, pues sí tenemos un poquito de datos elevados, más en flora que en fauna. Pero en este caso, en fauna, estos son, les comento datos actualizados de 2024. Se identificaron 34 especies exóticas. De esas 34, 19 son exóticas invasoras. Estas 19 tienen sus ficha MERI, que es el método rápido de invasividad de la CONAVI. Entonces nos basamos ahí para realizar este gráfico, que es el porcentaje de acuerdo a la categoría de riesgo de esas 19 especies. La mayoría de esas especies están en una categoría alta, después le siguen muy alto, y este de que requiere mayor análisis lo voy a comentar más adelante. Pero bueno, en los grupos más diversos, pues tenemos en primer lugar a los mamíferos, seguido de las aves y de los insectos. Y bueno, este es el listado general de todas las especies invasoras pertenecientes a la fauna que tenemos aquí en el parque. En el caso de todo lo que es ganado, no presenta no presenta tanto riesgo dentro del parque. Estos que se ven en rojo son parte de un análisis que se realizó por una tesis, eh, una tesis, me parece, de maestría. Entonces, todas estas tienen una ficha MERRI específica para el Parque Nacional. Algunos son altos y algunos son, como decía aquí, que requieren mayor análisis. Pero bueno, este sería el mapa para espero que se vea, que lo vean bien. Pero aquí tenemos, en cuanto a la fauna, cómo está distribuida dentro del parque. Todo lo que está, espero no se confunda mucho, pero todo lo que está como que son triangulitos, son comunidades. Entonces lo quise resaltar así para que vieran que el mayor cúmulo de especies pues están segregadas, ¿no? En estas zonas.
Y por decir, estas dos son los parques que les comentaba. Esta es la Estanzuela y esta es Chipinque, ¿no? Que también alberga ahí su riqueza de exóticas invasoras. Y por otro lado, tenemos a la flora, que ahí aumentan los valores. Tenemos 200 especies exóticas, de esas 220 son exóticas invasoras. Y claro, bueno, también aquí agregué que tenemos una especie exótica de hongos, que también a veces se incluye en estas categorías. Pero bueno, de esta, aquí cambia la cosa, porque aquí el mayor porcentaje de 14, aquí, perdón, aquí me faltó un 4, el mayor porcentaje lo corresponden de categorías muy altas, de acuerdo a las fichas Meri, seguida de indefinido y de alto. Entonces, bueno, la mayor riqueza de especies que tenemos en cuanto a estas categorías, pues tenemos más poaces en donde entran el carrizo, donde entran también algunos pastos y las crasuláceas, que son como los top, ¿no? Y bueno, aquí tenemos nuestra lista de especies. De especies exóticas invasoras, los que están en rojo son las que hemos trabajado como parte de estos proyectos que les comentaba con Conavio y con el GEF. Entonces, hay algunas que no tienen ficha Meri o que no encontramos ficha Meri, pero sí están incluidas como exóticas invasoras dentro del Parque Nacional como una amenaza potencial. Eh, y es por eso que en el gráfico anterior, pues mencionaba que hay 4 son indefinidas. Bueno, ese es el mapita. Aquí vemos más distribuidas en la parte, al igual que en el mapa que vimos anteriormente de fauna, todo lo que está, los puntitos amarillos, los foquitos amarillos son exóticas y los puntitos rojos son exóticas invasoras. Entonces, estos datos se recopilaron de salidas a campo, se recopilaron también de plataformas de ciencia ciudadana como Naturalista, especies que estuvieran verificadas, y también con datos de plataformas como GEDIF. Entonces, sí fue ahí, sí fue integrado. Y de igual manera, vemos cómo están en estos corredores. Esta parte de aquí es es la carretera que va desde Cola de Caballo hasta Laguna de Sánchez o hasta La Jacinta, y acá ya conecta con el lado de Arteaga, acá por donde dice La Jacinta. Y en la parte acá tenemos otra de las áreas también turísticas que tenemos, pues, y donde habita también mucha, mucha gente, pues es la parte de la Huasteca, que es este corredor de acá arriba en la parte norte. De igual manera, tenemos nuestro reservorio en Chipinque y en la Estanzuela. En el 2011 se realizó un primer diagnóstico general en todo el parque para evaluar las especies exóticas y identificar exóticas invasores. Entonces, desde el 2011 se obtuvo que solamente se encontraban en un estudio preliminar 3 especies exóticas invasoras, solo 3. Pero ya después se fueron realizando los estudios con el GEF, con otras instituciones y organizaciones, y se obtuvieron el top 5 de especies exóticas invasoras, que más adelante pues lo vamos a tocar el tema. Pero el diagnóstico que les comentaba del año pasado, pues se ve de esta manera, ¿no? Se evaluaron tanto recorridos a campo, como ya les mencionaba, como plataformas que se utilizaron también con datos actualizados. En este caso se utilizaron datos en cuanto a naturalista después de la tormenta tropical Alberto, después de la tormenta. Y bueno, el mapita se va así, ¿no? Todo lo que está en un naranja más oscuro, pues son las especies exóticas invasoras. Sí vemos también muchas especies, bueno, se ven aquí también en el mapa los ríos, y también se ven como por ahí puntitos que están sobre o cercanos al río.
pero igual, todo este camino es el camino a Laguna de Sánchez, Cola de Caballo, tiene visitantes, cientos de visitantes también cada fin de semana. Acá a este lado pues tenemos las adjuntas y matacanes por mm, en este caso de donde converge Santiago y Allende. Es que me puse a pensar que creo que no se ve el cursor, pero bueno, trataré de ser lo más explícita posible. Y bueno, y del lado más al sur tenemos también puntos. Bueno, más adelante les voy a ir diciendo de las especies que hemos trabajado con el GEF, les voy a ir diciendo como qué se trabajó, qué áreas se tenían contempladas y cuál es la actualización, ¿no? Bueno, ahora sí, nos vamos a las acciones de control que hemos tenido. Han participado tanto el IEF como diversas organizaciones, Conavio, eh, incluso también universidades nos han apoyado, la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la Facultad de Ciencias Biológicas y Ciencias Forestales, y muchas organizaciones civiles que también han apoyado a esta causa. Primero que nada, bueno, nosotros dentro del plan de manejo pues tenemos este programa de protección en donde se encuentra o donde entra el componente contra las especies exóticas invasoras. Que claro, como sus objetivos pues es prevenir y controlar o erradicar. Claro que estamos hablando, cuando hablamos de exóticas invasoras es muy difícil hablar de erradicación. Más que nada hablamos de control porque hablar de erradicación es muy, muy complicado. Vamos a, a comenzar con estos proyectos. Estos proyectos que les voy a presentar y todos los datos que se han recopilado son desde el año 2015. Se trabajó en conjunto con Conavio y el IEF del 2015 al 2019, pero claro, se sigue trabajando para estas acciones de control hoy en día. Con estos análisis que se obtuvieron previamente, tuvimos 5 especies exóticas invasoras que son las que más se han distribuido en todo el parque. Ya las tenemos bien identificadas, también ya tenemos las zonas donde se encuentran. Y esto principalmente se debe pues a la introducción como ornato, ¿no? Siempre digo, todo lo que las hace exóticas invasoras es lo que nos gusta a nosotros los humanos, ¿no? Y claro, eso siempre está asociado pues a los centros de población que tenemos. En este caso pues es el trueno chino, la sombrilla japonesa, el carrizo gigante, el calanchoe y el tabaquillo silvestre o el tabaquillo. En la parte de esta zona de la Huasteca, en la parte más norteña que les decía yo, ahí se concentran algunas especies como el calanchoe y el tabaquillo. En la parte, en la parte de Chipín, que hemos trabajado con trueno, con sombrilla japonesa, en la parte también de Ciénega de González, San Juan Bautista, que está en el lado centro de Santiago, hemos trabajado también con carrizo, con trueno, entonces ya las tenemos también ahí identificadas. Cada una de estas se han trabajado muchas metodologías, se han trabajado con mucho personal, se ha trabajado también una gran inversión, y les voy a contar cómo nos ha ido con cada una de estas especies, comenzando pues con el carrizo. Esos son datos, les mencionaba, 2015-2019 que se trabajaron, se tenía identificadas en esta zona que sería Santiago, el centro de Santiago, que va desde Ciénega de González hasta el Álamo y San Isidro, ¿no? También donde se concentra la mayor parte del carrizo. Actualmente el carrizo también está en la parte más al sur del Parque Nacional, donde encontramos los municipios de Rayones y Montemorelos, en donde justo el límite lo realiza un río que se llama Río Pilón, y en el río Pilón también hay carrizo. Entonces, esto se trabajó en esta zona de Santiago, y se trabajaron todas estas comunidades.
Entonces también a la par se tenían los programas de subsidio también. ¿Qué pasó con esta especie? Pues para esta especie tenemos dos métodos. Uno es el físico o el mecánico y otro es el químico, que se han realizado también que se realizan hoy en día en conjunto, el mecánico y se aplica un herbicida. En el control físico que hemos realizado la extracción manual mediante herramienta, utilizando hacha, utilizando el talache o- y otras herramientas, ¿no? Entonces también se ha colocado plástico, ahorita voy a comentar un poquito acerca de esto, se ha realizado quema controlada y se ha realizado uso de maquinaria. Entonces, en cuanto a la colocación de plástico, lo que hemos realizado es cortar el carrizo casi a ras de suelo, a lo mejor unos 10 centímetros que sobresalgan, y aplicar el herbicida y tapar con unas lonas negras gruesas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que dentro de un tiempo el carrizo crecía por debajo de la lona, ¿no? En cuanto a la quema controlada, sí se realizó en una ocasión, pero claro, también pues las desventajas son muchas, ¿no? En cuanto a la quema controlada, bueno, más adelante voy a platicar de las ventajas y desventajas que hemos tenido, pero en cuanto a la quema controlada, sobrevivían pues los rizomas y más adelante, aunque se aplicaba el herbicida, pues salía hasta con más fuerza, ¿no? Hasta salían más verdes, más bonitos. Entonces, y bueno, el uso de maquinaria, y lo malo es todo este impacto que genera pues en el río, ¿no? Mayormente lo realizábamos en las orillas para que no ocasionara tanto daño, pero como quiera es un impacto. Entonces, en el caso del carrizo, ha sido difícil, hasta hoy en día ha sido muy difícil realizar su control. O bueno, hemos realizado el control, pero a los meses o al año ya hay rebrotes. Entonces se necesita también una gran inversión para el carrizo porque realmente no hemos encontrado un control que nos haya funcionado no al 100%, al 90%, 80%, ¿no? Entonces, este, sí hemos tenido problemas ahí con el carrizo. Y otro de los controles que van de la mano, pues es el control químico. En este caso se utilizaron estos dos herbicidas. eh, y bueno, para que se impregne más o se adhiera más pues a los tejidos vegetales, pues se utiliza esta combinación con aceite mineral y ácido fúlvico, pero igual, de igual manera se ha rociado directamente o lo que se hace actualmente en los programas con las comunidades, pues es cortarlo a cierta distancia, aplicar herbicida, se amontona, igual se aplica herbicida para secar y la herbicida se va agregando cada cierto tiempo, pero sí es muy complicado también como esta inversión también de tiempo que se le da, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto por ahí en metodologías que ha funcionado, pero no en grandes extensiones, a veces lo mínimo que trabajamos son 20 hectáreas, pero les ha funcionado esta parte de cortarlo desde raíz, todo el rizoma, pero sabemos que eso también es mucha mano de obra que se necesita, ¿no? Y mucha inversión también posterior. Entonces, una de las metodologías que hemos visto de que cortan de tajo el carrizo desde el rizoma y aplican herbicida directamente en el suelo. Entonces, eso también, pues estamos encontrando una manera de que se compense, ¿no? Porque puede ocasionar daños, pues también a la biodiversidad, ¿no? Decimos que es una ruta de especies migratorias, tanto de insectos como de otros organismos. Y bueno, aquí tenemos estas ventajas y desventajas que les comentaba. En cuanto a la extracción manual con herramienta, pues es que es económico. Pero las desventajas de utilizarlo solo es que pues no es efectivo, o sea, es muy, muy, muy bajo el porcentaje de efectividad. La colocación del plástico es también de bajo impacto, pero el proceso es muy lento, requiere mucho tiempo y mucha mano de obra.
En cuanto a la quema controlada, pues les decía, es claro que hay una reducción, em, quema la vegetación la vegetación aérea, perdón, muy rápidamente, pero hay desventajas como mayor riesgo de incendios. Estamos hablando de que son zonas que son son zonas que son muy afectadas por incendios forestales, entonces hay que tener también muchísimo cuidado con eso. Y aparte es la otra cosa que les comentaba, que los rizomas sobreviven y después cuando vuelven a salir, salen más verdes, ¿no? Incluso las personas nos decían, es que hasta ya burla nos hacen porque se ven más verdes y más bonitos, ¿no? Y con las metodologías que estamos utilizando. Y claro que también pues puede provocar alguna pérdida de nutrientes en el suelo, donde alguna vegetación también ribereña pueda evite que crezca, ¿no? Y bueno, el control químico es es eficaz, pero en las desventajas tenemos que hay una necesidad de un seguimiento y reaplicación mucha reiterada de estos químicos y pues también las regulaciones que se puedan tener. Eh, si no se aplica también correctamente, pues los carrizos pueden desarrollar esta resistencia a los herbicidas que se utilizan, ¿no? Y pues estaríamos creando todo lo contrario, ¿no? En vez de ayudar, estamos haciendo un super carrizo. Pero bueno, esto es en caso de lo que hemos trabajado con carrizos. En el trueno y la sombrilla aquí los junté porque la metodología que se ha utilizado es prácticamente la misma, es similar, sí, es prácticamente la misma. En este caso, les decía, la tenemos ubicada en diferentes partes. Estos datos nos mencionan que en el Parque Ecológico Chipinque, en la zona centro de Santiago, por donde está el Manzano, comunidad de Ciénega de González, San Isidro. En el caso de estas comunidades está dentro de predios particulares, o sea, la tienen las personas. En el caso de Chipinque, ahí sí está más afectando a la zona natural. Y con Chipinque, aquí es donde les digo que hemos tenido nuestro propio laboratorio en donde hemos intentado de todo, ¿no? De todo ahí. Entonces, bueno, las metodologías que hemos utilizado es en el caso del control físico, se ha realizado la extracción manual mediante herramienta, pero es mucha mano de obra porque el trueno tiene un tronco muy resistente, o sea, demasiado resistente. Entonces sí es complicado también realizar este derribo de árboles así con herramientas, aunque sea con herramientas, es también complicado. Y bueno, hemos tenido este derribo de árboles, hemos tenido la intrusión de material hacia el floema y actualmente también Chipinque tiene su propio programa para erradicación de exóticos invasores y ha trabajado también con, con extracción de semillas, con extracción de semillas para que pues, las mismas aves que se encuentran ahí no las dispersen o demás animales. Y bueno, este es en la parte del control físico que requiere también mucha inversión. Mm, bueno, en la parte de intrusión de materiales al floema, eso también sería como parte del control químico que se ha tenido, pero con el trueno es muy complicado. Es muy complicado porque a partir de que se derriben, se han derribado completamente, como el caso en la primera fotografía superior, que se aplicaba también herbicida en la parte del tocón. Eh, nos han comentado ahí en Chipinque que años después empezaron a rebrotar, ¿no? Empezaron a rebrotar y este problema pues obviamente pues lo tenemos con casi todas las exóticas invasoras, pero sí también hemos batallado mucho en encontrar una metodología eficaz para el trueno. Y el control químico es esta parte del uso del herbicida, en donde se realizaban unos cortes de manera triangular, en donde se aplicaba el herbicida
y esto sí secaba los árboles. Esta metodología, les repito, pues se utilizó tanto para el trueno como para la sombrilla japonesa. Lo que sucedió es que sí secaba el árbol y se realizaba en temporada de secas, por decir, un invierno se realizó y a lo mejor ya para la época de lluvias ya estaba mucho más, ya estaba retoñando el árbol, ¿no? Entonces, el control químico y el control físico en cuanto a trueno que se realizó en Chipinque sí fue muy intenso, pero al fin de cuentas también no fue 100% eficaz, ¿no? Aún les mencionaba, estamos encontrando una metodología eh, que nos pueda funcionar. En este caso, las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de control en cuanto al trueno y la sombrilla, tenemos, bueno, extracción de plantas y, también se extraían directamente las plántulas que salen alrededor o los retoños que salen alrededor del árbol, se extraían manualmente. Bueno, estas ventajas pues son económicas, pero es muy bajo porcentaje de efectividad. Utilizar una técnica sola sin compañía del mecánico y del químico, pues es prácticamente estar haciendo nada, ¿no? El derribo del arbolado completo es pues de bajo impacto, pero pues requiere de una mayor inversión de tiempo y mayor inversión económica también por los materiales que se utilizarían. La intrusión de material hacia el florema, estas, pues como ventajas es que alteran el metabolismo de la planta, secándola desde dentro, privándola de estos nutrientes, pero las desventajas es que el trueno es muy resistente y tiene mucha resiliencia ante diversas amenazas, ¿no? De las cuales se enfrenta. Y claro, el uso del herbicida, se utilizaron reformulaciones, se utilizó mayormente el triclopir, eh, y bueno, dentro de las ventajas es que tienen mayor grado de efectividad, eso sí, sí lo sabemos, pero de las desventajas es que una, tiene mayor riesgo el personal y a lo mejor otra de las especies que estén cercanas al trueno y que sean nativas, y requiere una mayor inversión económica. Entonces, encontrar ese equilibrio entre deshacerse de una especie o controlar una especie exótica invasora, pero al mismo tiempo eh, conservar o cuidar las demás especies, pues es muy complicado. Y bueno, este fue el caso del Troe. Del Calanchoe, de la madre de Milis, que aquí tenemos varias especies, unas también híbridas. Estas las tenemos mayormente en la zona de la Huasteca. En toda la Huasteca la tenemos, toda el área. Que sería como zona de la Huasteca hasta la Rompepicos. Ahí se encuentra esta, esta especie. ¿Qué es lo que hemos realizado? El control físico es un control extracción manual. Incluso hemos tenido el apoyo de voluntarios porque es muy práctico, es muy fácil extraerlo manualmente. Obviamente tenemos que ver la temporada porque el calanchoe, como bien su nombre, como lo dice, madre de miles, tenemos que ver una época en la que no esté o floreando o no tenga todos estos hijuelos, porque al momento de que tengan las semillas, si nosotros las levantamos incluso, pues ya esparcimos, ¿no? O sea, estamos haciendo una siembra de calanchoa en vez de realizar el control de la misma, ¿no? Entonces, aquí sí se han tenido, hasta la fecha, hemos estado trabajando en programas de subsidio, pero también lo que se trabajó en aquel momento, pues fue extracción directa, extracción manual, y comenzando en época de secas, empezando en época de secas, lo que se realiza es, como viene aquí en la imagen inferior derecha, se acumulan en diversos sitios ya preestablecidos, se pone una lona en la parte inferior para evitar que enraicen, porque todavía, aún aplicándoles el herbicida, algunas sobreviven, entonces se empiezan a acumular ahí y se secan al sol, se secan al sol, entonces lo que se realiza es que se empieza como a revolver para que todos
todo este material vegetal se seque y después cuando ya esté seco se aplica el herbicida. ¿Por qué realizamos esto? Porque si solamente la dejamos ahí secarse, sí ocurren ocasiones en las que hemos visto que ahí sobresale una sobreviviente o dos. Entonces, como quiera, se le aplica el herbicida, igual se empieza también a revolver cada cierto tiempo, a aplicar cada cierto tiempo para que se seque por completo, ¿no? Entonces, así como este punto como de acumulación, se tienen varios en toda la zona, en donde se van por decir, todos estos costales que ven aquí, cada persona va y la deja en las zonas de acopio que le llamamos. Y en cuanto al control químico, bueno, ya se los mencionaba, ya una vez que están acumulados se realiza esta parte de aplicar el químico, en este caso se utiliza herbicida Esterón 47 y bueno, sí tratamos de que todas las personas estén con su equipo de protección personal y ya cuando está completamente seca, sí se han llegado a incinerar estas zonas, están aisladas, entonces no hay ningún problema, pero ya al final, ya hasta el final, ya hasta cuando esté totalmente seca la planta, cuando nada, no haya material verde. En cuanto a las ventajas y desventajas de esta metodología, tenemos extracción manual, pues como todos, es económico, es de bajo impacto, pero las desventajas es que si no se realiza con el método químico, pues un método de bajo porcentaje de efectividad y requiere, pues claro, una mayor inversión de tiempo, porque nos ha tocado los casos en que realizamos la extracción una semana de Calanchoe y a la siguiente semana ya hay rebrotes. Entonces también, ¿por qué? Porque a veces en eso de que estamos guardando el material en el costal, se nos sale una hojita y ya ven que la hojita de ahí sale otra planta. Entonces con Calanchoe se reproduce muy, muy rápido y muy fácilmente. Y en cuanto al uso de herbicidas, pues hay un mayor grado de efectividad, pero de igual manera hay alto riesgo de seguridad del personal y se requiere una mayor inversión económica y de seguimiento, o sea, también de tiempo. Entonces, en este caso del Calanchoe se sigue trabajando en control, pero se tiene que mantener, o sea, se tiene que mantener. No hemos encontrado por ahí algún método que nos ayude a erradicarlo por completo. Y aquí hay que tener en cuenta que en estos sitios que trabajamos con Calanchoe es donde se encuentran em, especies como la agave noa, una especie en peligro de extinción y endémica. Entonces, aplicar el herbicida directamente a las plantas, pues no es una opción que consideremos porque también es una zona de cactáceas. Entonces, sí, les vuelvo a repetir que tenemos que tener este equilibrio, ¿no? Este equilibrio que realmente pues no hemos encontrado. En el caso de Tabaquillo se concentra en la Huasteca también y en algunas otras zonas también se han encontrado como en la parte de carreteras, pero no está tan, no está o sea, sí se encuentra en varias partes del parque, pero no se concentra o no hay mayor densidad como las otras especies que tenemos. Esto se ha trabajado igual que el calanchoe de extracción manual nada más, extracción manual directa de los ejemplares. Y bueno, esto, claro, es económico, es de bajo impacto, pero es un porcentaje de efectividad muy bajo y se necesita una mayor inversión de tiempo. Entonces, bueno, estos han sido los casos que hemos tenido que no todavía a la fecha no hemos encontrado un método para cada una de estas especies que digamos, esta nos funciona súper bien porque, bueno, la controlamos la especie, pero por decir, en el año 2024 con la llegada del Alberto,
Habíamos realizado el año pasado control de carrizo en cierta zona en Santiago. Después del Alberto, todos los carrizos que hay ahorita son renuevos, o sea, son nuevos, o sea, ya están súper grandísimos y son después del Alberto. Entonces ya era noviembre y diciembre y ya había muchísimo carrizo por todas partes, ¿no? Entonces, este año volveremos a trabajar, esperemos que volveremos a trabajar con Carrizo y con Calanchoe, que son las que en los últimos años son lo que hemos estado trabajando mayormente con los programas de subsidio. Derivado o bueno, en conjunto con todas estas estrategias que utilizamos en estos años con apoyo de Conavio y el GEF, pues se realizó también a la par una campaña de sensibilización, una campaña completa de difusión en donde se dieron talleres, en donde se habló con expertos en el tema de exóticas invasores para buscar métodos específicos para las especies. Entonces ahí se identificaron muchas más especies de las que ya se tenían y, y se discutió con los expertos si había algún riesgo con cada una de ellas, ¿no? Y cuáles riesgos había y cuáles metodologías se podían utilizar para las mismas. Se llevaron a cabo también con voluntarios jornadas de limpieza. Aquí es donde sí los podemos integrar. En la parte del control químico no, pero en la parte del control mecánico pues sí se pueden sumar. Aquí hay otras fotografías de los talleres que se realizaron en diversos municipios, con universidades, con escuelas también se llevó a cabo. Estas son unas más de las jornadas de limpieza y los talleres que se realizaron. Y estos son algunos de las guías que se obtuvieron. Se obtuvieron material audiovisual, se obtuvo materiales como póster, como esas tarjetas que también aún tenemos, que contamos con ellas, y diversas guías que se trabajaron para cada una de estas especies de interés. Y esa es una de las fotografías pues, del taller con expertos para los planes que se tenían para cada una. Y bueno, actualmente se sigue trabajando en específico les decía que el Parque Ecológico Chipinque tiene su propio programa para el control de especies exóticas invasoras. Aún estamos viendo cuál es el método a utilizar, este, y qué es lo que nos pueda funcionar mejor, ¿no? ¿Qué es lo que nos pueda funcionar mejor? En los últimos años lo que se ha trabajado, en los últimos, puedo decirle 2 años, lo que se ha trabajado es carrizo y calanchoe, derivado del diagnóstico que se realizó el año pasado, identificamos, aparte de este top 5 especies invasoras en el parque, identificamos otras que también requieren ya de acciones de control. En este caso, tenemos a la trepadora, la hedera helix, la hiedra, que también está siendo un problema en zonas como Chipinque, como Ciénega de González. También tenemos el caso de otra que es el cebollín del Mediterráneo, Asphodelus fistulosus. Entonces, ese también lo hemos visto en varias partes o varias localidades a lo largo de todo el Parque Nacional. Y es curioso en este caso del cebollín del Mediterráneo porque se ubica principalmente en zonas que han sido afectadas por incendios forestales. Entonces, es interesante y sería bueno realizar algún estudio sobre esta planta. Pero bueno, estas son como las que se suman a estas 5 especies que ya hemos trabajado, pero aún no hemos visto qué métodos podemos utilizar para estas otras especies. Y sería bueno también que si alguien por ahí ha trabajado con alguna de estas 5 especies o las especies que les he mencionado anteriormente, y que ha funcionado, pues nos compartieran información sobre eso. Estos son casos particulares en el Parque Nacional. A lo mejor en algunas otras áreas les ha funcionado estas metodologías
Y bueno, realmente pues sí hemos intentado muchísimos métodos. También se han realizado juntas con los viveros cercanos al área natural protegida que venden y distribuyen pues estas especies, principalmente el calanchoe y el trueno, que es lo que más se vende. Y Y bueno, siempre también agradecerles a todos ustedes. Esta es la parte final de la presentación. Tal vez yo traté de compilar todo esto en una presentación, pero claro, a lo mejor se me pasaron varios métodos que también hemos utilizado. Hice una recopilación desde el 2015 a la fecha. Entonces, por ahí, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, una sugerencia, también les dejamos aquí, les dejo mi correo para que nos contacten, y también estaremos por ahí en comentarios contestando sus preguntas, estaremos atentos a eso. Y pues nada, entonces les digo, tal vez ahí hubo cierta información que omití, pero traté de recopilar toda la información que teníamos, toda la información que tenemos. Y bueno, ahí por ahí estaremos atentos a todas sus dudas. No, no vamos a dejar pasar ninguna. Y bueno, ya por último, nuevamente agradecer que se quedaron toda esta conferencia y agradecer a Conavio nuevamente por la invitación a participar en esta semana de las especies invasoras. Muchas gracias.